Hola y nuevamente bienvenidos a Ingeniería Cultural. Hoy te voy a enseñar a cómo realizar nuestra siguiente armadura por el método de los nudos. Recuerda que este es el ejercicio número 3 y también quiero hacerte recordar de que puedes ver nuestros videos anteriores porque también he dado algunos tips que te pueden interesar. Entonces, para resolver esta armadura, lo primero que debemos saber es identificar los apoyos. Recordemos que si es un apoyo fijo va a tener dos reacciones, tanto en X como en Y, mientras si es un apoyo móvil solamente tendrá una reacción respecto de Y. Entonces lo que voy a identificar va a ser el punto A o el nudo E, en la cual el nudo A tenemos dos reacciones, en la cual será de esta forma: una reacción respecto de X y una reacción respecto de Y. Mientras que en el nudo E va a ser un apoyo móvil, en la cual la reacción va a ser respecto de Y. Ustedes también se pueden ayudar con nuestro plano cartesiano, en la cual nos indica que Y está en esta posición y X está en esta posición. Igual lo podemos observar en el punto A: Y va a estar en esta posición y X va a estar en esta posición. Bien, entonces ahora vamos a también identificar los sentidos, y esto será para poder hacer la sumatoria de fuerzas. Recuerda que si está en sentido horario va a ser negativo, mientras que sea un sentido antihorario va a ser positivo. Bien, entonces lo que voy a hacer es la sumatoria de fuerzas respecto de A. Entonces sería lo siguiente: E sub i, como va la flecha hacia arriba y el sentido va a ser antihorario, va a ser positivo. Entonces vamos a hacer E sub i por la distancia respecto de A, que sería 2 más 2 metros, serían 4 metros. Menos, porque va hacia la derecha, menos, y en sentido que, en horario, sentido horario, va a ser 3 kilonewton por toda su distancia respecto de A, y va a ser 1.5 metros. Es por eso que le pongo el signo negativo. Ahora, el 8 no va a interferir. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la fuerza, la distancia de A va a ser 0. Entonces se va a anular el 8. Es por eso que no lo coloco en la operación. Ahora sí, 4 kilonewton. Está la flecha hacia abajo, entonces va a ser negativo. Entonces los 4 kilonewton por toda su distancia respecto de A, que va a ser 2 metros. Y lo mismo con los 10 kilonewton. La fuerza está hacia abajo y tenemos toda su distancia respecto de A, que sería 2 más 2, 4. Ahora sí, con mi calculadora me voy a apoyar para poder resolverlo. Tenemos lo siguiente: tenemos menos 3 por 1.5 menos 4 por 2 menos 10 por 4. Esto nos da un resultado de 52.5, pero nosotros al pasar al otro miembro va a ser positivo, entonces lo multiplico por menos 1, y ahora lo que voy a dividir los 4 metros entre 4 y vamos a obtener un valor de 13.125 kilonewton. Recordemos que pasar a metros a dividir se va a eliminar metros con metros y solamente me quedará kilonewton. Muy bien, ahora sí, ahora vamos a usar la sumatoria de fuerzas respecto de X. Recuerda que aquí lo hemos puesto hacia la derecha. Bien, algunos casos lo he puesto en ejercicio número 2, lo puse hacia la izquierda, y es por eso que ahora en este tercer ejercicio te voy a enseñar del por qué a veces se pone hacia la izquierda o hacia la derecha. Muy bien, recuerda que cuando dijimos que era la sumatoria de fuerzas respecto a X, vamos a sumar. Tendría lo siguiente: 3 kilonewton, que solamente va hacia la fuerza en X, y A sub X. Pero recordemos que A sub X al pasar los 3 kilonewton va a ser negativo. Entonces, como es negativo, el sentido de la flecha está hacia mi derecha. Entonces lo vamos a tener que cambiar de signo, porque es negativo, para que se pueda convertir en positivo. Es por eso que la flecha ahora va a estar en sentido hacia la
izquierda en forma positiva. Es por eso que muchas veces la gente se puede confundir por el signo. Es por eso que en el ejercicio número 2 pusimos esta flecha hacia la derecha para hacerlo mucho más rápido. ¿Y esto es por qué? Porque si ustedes ven aquí, los 3 kN va hacia la derecha, entonces para compensar a X lo vamos a tener que poner a la izquierda, para que los 3 kN menos los 3 kN va a ser 0 y pueda hacerse que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Comprendido eso, entonces vamos a hallar la sumatoria de fuerzas ahora respecto de Y, en el eje Y. Y tenemos lo siguiente: A sub Y más E sub Y menos 8 kN menos 4 kN y menos 10 kN. Entonces, E sub Y lo teníamos con la sumatoria de momento, tenemos 13.125 kilómetros. Menos 8 menos 4 sería menos 12 kN, menos 10 sería menos 22 kN. Entonces con nuestra calculadora tenemos lo siguiente: tenemos 13.125 menos 22 será un total de 8.875, pero está en negativo. Al pasar al otro miembro va a ser positivo, entonces lo multiplico por menos 1 y va a ser ahora positivo 8.875. Entonces ya hemos calculado la reacción tanto en X, que sería 3 kN positivo, la reacción en Y, que sería 8.875 kN, y la reacción de EY, que sería 13.125 kN, que lo sacamos con la sumatoria de momento. Bien, ahora sí, vamos con el segundo paso. Ahora vamos a hacer o realizar los nudos, en la cual vamos a tener si es a tensión o a compresión. Entonces queremos identificar cuál nudo es el más accesible. Tenemos el nudo A, el nudo F, E, B, C o D. Entonces yo voy a asumir que el nudo B es más accesible. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza, dos fuerzas, pero esta no tengo, pero aquí tengo dos incógnitas. Entonces tenemos dos incógnitas y dos que sí tenemos. Entonces ahí es donde voy a analizar el nudo. Muy bien, entonces tenemos ahora el nudo en B, en la cual tenemos los 8 kN que va de esta forma, que está hacia abajo la fuerza, los 3 kN que va hacia mi derecha, y tenemos la fuerza. Nosotros si cortamos la fuerza BC vamos a tener lo siguiente, que va a ser hacia acá. Recuerden esto, va a ser a compresión, mientras que si la fuerza de B va hacia A va a ser lo mismo. Nosotros colocamos de esta forma, va a ser también una fuerza de compresión, va de B hacia A. Tenemos esta flecha que sería el de aquí. Muy bien, entonces ustedes ya han tenido estos cortes, vamos a desarrollar las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Aquí sí no hay problema usar tanto X o Y, porque va a ser solamente una incógnita y es más fácil. Entonces si hacemos en X, vamos a tener 3 kN hacia la derecha positivo menos la fuerza BC igual a 0. Entonces la fuerza BC al pasar al otro miembro va a ser igual a 3 kN. Y recordemos que ya hemos calculado o verificado que va a ser a compresión. De la misma manera vamos a hacer la fuerza respecto de Y, y esto va a ser igual a la fuerza de BA positiva menos la fuerza de 8 kN. Entonces los 8 kN a pasar al otro miembro se va a convertir en positivo, en la cual, si ustedes se darán cuenta, ya hemos analizado el corte de B hacia A y la flecha es hacia arriba. Entonces tenemos a compresión. Bien, ahora que ya hemos analizado, vamos a eliminar para no confundir el dibujito, y ahora vamos a calcular en el nudo A, ya que tenemos 1, 2, tenemos ahora esta fuerza, pero aún no tenemos estas dos.
Entonces ahí sería la opción para poder identificar o resolver esas fuerzas que no tenemos aún. Pero también recordemos que podemos sacar nuestro triangulito, en la cual tenemos A, C y F, en la cual de AF tenemos 2 metros y de B y de C hacia F tenemos 1.5 metros. Bien, entonces si nosotros hacemos Pitágoras, vamos a hacer 2 al cuadrado más 1.5 al cuadrado, que sería 2.5. Y si nosotros somos más rápidos en tema de cálculo, nosotros podemos multiplicar por 2. Sería 2 por 2, 4, por 1.5 por 2 serían 3. Y acá 2.5 por 2 sería 5. Entonces tenemos un triángulo notable de 37 y 53, en la cual va a ser mucho más rápido poder resolverlo. En la cual el 37 va a ser el cateto opuesto, que es 3, hemos multiplicado por 2, entre 5. Y ahora el coseno será el cateto adyacente, que será 4, porque lo hemos multiplicado por 2 a cada uno. Y la hipotenusa sería el 5. Entonces ya tenemos nuestro triangulito realizado para hacerlo mucho más rápido. Muy bien, entonces tenemos el nudo A. Pero antes voy a cortar de A a C para que ustedes puedan ver cómo va a ser su corte. Tenemos lo siguiente: tenemos de A a C, va a ser este corte. Entonces lo que hemos tomado va a ser este lado, entonces tenemos la flecha que va en forma diagonal, en la cual esta flecha la vamos a tener que descomponer sí o sí. Es por eso que nosotros tenemos ahora nuestro angulito, que aquí iría 37 grados. Muy bien, entonces ya tenemos las dos flechas para que ustedes puedan ver que va a compresión. Ahora sí, tenemos lo siguiente: vamos a hacer la sumatoria de fuerzas respecto de Y, que se me hace mucho más fácil resolver. Entonces tenemos 8.875 kN que va hacia arriba, menos 8 kN, menos la fuerza de AC descomponiendo, va a ser por el seno de que de 37 grados. Entonces vamos a restar 8.875 menos 8, va a salir 0.875. Pero la fuerza de AC la vamos a poner hacia el otro miembro para que sea positivo. Y el coseno de 37 va a ser 3/5. Muy bien. Y ahora con nuestra calculadora vamos a poder simplificar la operación. Tenemos 0.875. Recordemos que el 3/5, el número 5 está dividiendo, pero va a pasar a multiplicar por 5. Y esto va a ser entre 3. Y esto va a ser 1.458. Y si nosotros redondeamos va a ser 1.46 kN, pero ahora va a ser en compresión. Recordemos de lo que ya hemos analizado anteriormente. Ahora sí, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas respecto ahora en X. Entonces tenemos la fuerza de AF positiva menos los 3 kN y menos la fuerza de A a C por el coseno ahora de 37 grados. Bien, entonces tenemos la fuerza de AF menos 3 menos la fuerza de AC, pero la fuerza de AC ya la hemos calculado, que era 1.46, y lo vamos a multiplicar por 4/5. Muy bien, entonces vamos a hacer la operación, pero vamos a operar 1.46 por 4/5, nos va a dar 1.168. Entonces tenemos lo siguiente: como va a ser negativo, lo vamos a multiplicar por menos 1, y ahora sí le vamos a restar el menos 3, y será menos 4.168. Y si nosotros pasamos al otro miembro por menos 1, entonces tenemos ahora positivo, tenemos 4.168. Y si nosotros lo queremos convertir, va a ser, o redondear, va a ser la fuerza de A hacia F, va a ser 4.17 kN, y esto va a ser a tensión. La fuerza de A hacia F va a ir para acá y de ahí para acá. Por eso que tenemos en
tensión. Muy bien, ahora vamos a hacerlo respecto al nudo C. Y esto va a ser ¿por qué? Porque ya tenemos esta fuerza. Nos falta calcular la fuerza de CF y la de CD, pero ya tenemos de A a C. Entonces vamos a hacer el nudo respecto en C, en la cual si nosotros cortamos de C hacia F tendremos lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, va a tener el sentido de compresión, como tal lo tenemos aquí. Entonces ya tenemos esta flecha que va en el nudo C, en la cual se representa de esta manera: fuerza de C hacia F. Bien, y eso va a ser a compresión. Recuerden eso, por favor. Y tenemos haciendo los cálculos. Ahora vamos a hacer el respecto de Y, que se me hace mucho más fácil poder calcularlo. Entonces en Y tenemos la fuerza de C hacia F más, descomponiendo 1.458 por el seno de ¿quién? Del ángulo de 37. Bien, porque es lo mismo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos con nuestra calculadora, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos 1.458 por 3/5, que es el seno de 37. Esto va a ser igual a 0.8748 menos 4, y esto va a ser 3.125. pero nosotros al pasar al otro miembro esto va a ser positivo, y en la cual si nosotros lo ponemos en positivos, recordemos que ya hemos hallado de que va a ser a comprensión según el corte. Bien, ahora sí vamos a calcular la fuerza, ahora sí, respecto de X. Pero antes lo que voy a hacer es hacer la fuerza de C hacia D, en la cual vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestra flecha de C hacia D, en la cual lo tenemos de esta posición. Y si nosotros nos damos cuenta, al hacer el corte va a estar en sentido de la flecha a compresión. Es por eso que la fuerza de C hacia D va a estar en compresión. Bien, entonces vamos a hacer el análisis y el cálculo correspondiente. Entonces tenemos la sumatoria de fuerza respecto de X va a ser igual a 3 kN más 1.458, ahora sí, por el coseno de ¿quién? Del ángulo de 37 grados, menos la fuerza de CD, y esto va a ser igual. Con nuestra calculadora vamos a resolver lo siguiente. Tenemos 1.458 por los 4/5, que eran del coseno de ¿quién? De 37, y esto va a ser más 3, y va a ser lo siguiente, va a ser 4.166, en la cual nosotros nos damos cuenta el FCD, como está en negativo, lo voy a pasar a positivo. Lo tenemos acá, y como ya tenemos la suma, que es 4.166, ahora lo voy a redondear a 4.17 kN, pero recordemos que al ser el corte de C a D hemos obtenido que va a ser a compresión, y eso va a ser el cálculo de CD. Bien, ahora vamos a analizar el nudo respecto en E, en la cual vamos a tener esta incógnita y esta incógnita, porque ya tenemos la fuerza calculada. Entonces tenemos lo siguiente: si nosotros tenemos la fuerza de E hacia F, va a ser igual a 0, porque no hay ninguna fuerza, ni mucho menos ninguna reacción. Entonces va a ser igual a 0. Ahora, si nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas respecto de Y, vamos a calcular ED. Pero para eso vamos a hacer el análisis y vamos a cortar de E hacia D, y vamos a tener lo siguiente. Tenemos de E hacia D, va a ser las flechas de esta forma, en la cual si nosotros miramos bien va a ser a compresión. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 13.12 que está positivo porque está la flecha hacia arriba, menos la fuerza de ED. Si nosotros la fuerza ED lo colocamos al otro miembro, va a ser positivo, entonces va a ser 13.12 kN
pero va a ser a compresión de acuerdo al análisis que hemos realizado. Bien, espero que hayas entendido el problema del ejercicio número 3. Si has entendido toda la operación del ejercicio, te voy a dejar para que hagas el nudo respecto en D y me dejes en los comentarios cuánto te ha salido. Recuerda de que nos puede dejar un like y sobre todo comparte el video, ya que así llegamos a más gente que quiera aprender el curso de armaduras. Nos vemos en el próximo video. Chao.